Capítulo 4. La Cábala no escrita. El punto de vista desde el que tratamos la Santa Cábala en estas páginas difiere del adoptado por otros escritores que se han ocupado del asunto, en que para nosotros, se trata de un sistema viviente de desenvolvimiento espiritual y no una curiosidad histórica. Son muy pocas las personas que se dan cuenta, aún entre las que se interesan seriamente del ocultismo, de que existe una tradición esotérica activa y viviente en nuestro propio medio, que se va transmitiendo mediante manuscritos privados o de boca a oído. Y aún menos son los que saben que justamente la Santa Cábala, el sistema de Israel, es lo que constituye la base de esta tradición. ¿A dónde podríamos recurrir mejor, en busca de inspiración oculta, que a la tradición que nos dio el Cristo? Sin embargo, la interpretación de la Cábala no se encuentra entre los rabáis del Israel externo, los que son hebreos solamente según la carne y la sangre, sino entre el pueblo, elegido según el Espíritu, en otras palabras, entre los iniciados. La Cábala, tal como la conocemos, tampoco es un sistema puramente hebraico, porque ha sido completado durante el Medioevo por muchísimos conocimientos alquímicos y por la íntima asociación y fusión que tuvo con ese maravilloso sistema simbólico como el tarot. Por tanto, en la presentación de este estudio no hacemos hincapié en la tradición misma como base de nuestros acertos, pero sí en la práctica moderna que hacen los que utilizan la Cábala y su sistema de técnica oculta. Se podría rearguirnos que los antiguos rabís nada sabían de algunas de las cosas que aquí exponemos, pero sería casi imposible que lo hubiesen sabido, porque estas cosas eran desconocidas en aquellos tiempos, pues el resultado del trabajo posterior es de los sucesores del Israel espiritual. Por nuestra parte, no nos ocuparemos gran cosa de lo que se enseñaba en aquellos días, y en lo tocante a precisión histórica, aceptamos cualquier corrección que quiera hacer alguien mejor informado sobre el asunto, su número es legión, y tampoco nos preocupamos de nada que pueda estorbar el libre desenvolvimiento de un sistema de tanto valor práctico como la Santa Cábala. Estamos utilizando el trabajo de nuestros predecesores como si fuera una cantera de donde extraemos las piedras necesarias para construir nuestro templo. Y tampoco nos limitamos exclusivamente a esa cantera, sino que extraemos cedros del Líbano y oro de Ofir, cada vez que ello facilita nuestro propósito. Por ello, aclararemos desde ya que no pretendemos sea esta la enseñanza de los antiguos rabís, sino, más bien declaramos que esta es la práctica moderna de los cabalistas, lo que para nosotros es de muchísima y más vital importancia, ya que constituye un sistema práctico de desenvolvimiento espiritual, el yoga del occidente. Para utilizar la Cábala no se necesita absolutamente ningún conocimiento externo del idioma hebreo antiguo. Todo lo que se requiere es poder leer y escribir las letras hebreas. La Cábala moderna se ha naturalizado en los idiomas occidentales, pero retiene, y debe retener siempre, todos sus nombres de poder en hebreo, que es el idioma sagrado del occidente, así como el sánscrito lo es del oriente. Hay quienes se oponen al libre empleo de términos sánscritos en la literatura oculta, y sin duda alguna, también se opondrán al empleo de las letras hebreas. Pero su uso es inevitable porque cada letra hebrea es también un número, y la suma resultante de las letras de cada palabra o nombre es una clave importante de su significado. Además, pueden emplearse para indicar las relaciones existentes entre las distintas ideas y potencias. De acuerdo con MacGregor Mathers, en el admirable ensayo que constituye la introducción a su obra, la Cábala se clasifica generalmente en 4 maneras. La Cábala práctica, que trata de los talismanes y de la magia ceremonial. La Cábala dogmática, que está compuesta por toda la literatura cabalística. La Cábala literal, que trata del empleo de las letras y de los números. La Cábala no escrita, que se compone del debido conocimiento acerca de la forma en que están ordenados los sistemas simbólicos en el árbol de la vida, con respecto al cual dice MacGregor Mathers, nada más puedo decir sobre este punto, ni siquiera si yo mismo lo he recibido o no, pero como más tarde el señor MacGregor Mathers vuelve a tratar de este punto en su introducción a la nueva edición de dicho libro. Agregando las palabras siguientes, simultáneamente con la publicación de La Cábala, en 1887, recibió instrucciones de sus instructores ocultos para preparar aquello que, posteriormente, se transformó en su escuela. Puede decirse que él recibió dicha Cábala no escrita, y durante muchos años permaneció así. Porque después de la querella que hubo entre MacGregor y Aleister Crowley, este último lo publicó todo. Sus libros, sin embargo,
ahora son rarísimos y muy difíciles de encontrar, y como los eruditos los tienen en suma estima, su precio ha subido enormemente y es ya casi imposible obtenerlos. Violar el juramento de la iniciación es algo terrible, algo que jamás nos atreveríamos a hacer. Sin embargo, nadie puede impedirnos recoger y coordinar todo el material que se haya disperso sobre el tema, interpretándolo lo mejor que nos sea posible. En esta obra nos valemos del sistema dado por Crowley para completar los puntos sobre los que mantuvieron completo silencio MacGregor Mathers, Wynne Westcott y A. E. Watt, que son las principales autoridades modernas de la Cábala. La esencia de la Cábala no escrita consiste en el conocimiento del orden en que ciertas series de símbolos han sido arreglados sobre el árbol de la vida. Este árbol o Utisihime está compuesto por los 10 santos Sepirot, ordenados de cierta manera particular, conectados por líneas que se denominan los 32 senderos del Sefer Yetzirah o emanaciones divinas. Véase el Sefer Yetzirah de Wynne Westcott. Aquí existe uno de los callejones sin salida, o trampas para los no iniciados de que tanto se congratulaban los antiguos rabis. Si los contamos con cuidado, veremos que solo hay 22 y no 32 senderos en el árbol, pero, para sus fines, los rabis trataban a los 10 sepirot mismos como senderos, lo que desconcertaba a los no iniciados. Así, pues, los primeros 10 senderos del Sefer Yetzirah están asignados a los 10 sepirot, y los siguientes 22 a los senderos mismos. Así también se verá que las 22 letras del alfabeto hebreo pueden correlacionarse con los senderos sin discrepancia alguna. También están asociados con ellos los 22 misterios mayores del Tarot, que son las moradas de Tot. Concerniente a los teros, hay algunas autoridades contemporáneas, tales como el escritor francés Doctor en Caos, Apos, A. E. Watt y los manuscritos de la Orden de la Aurora de Oro, Order of the Golden Dawn, de MacGregor Mathers, que Crowley publicó bajo su propia responsabilidad. Los tres son distintos. Concerniente al sistema en sí, Watt declara que hay otro método que solo conocen los iniciados, lo cual hace suponer que era el método usado por Mathers. Papus no concuerda con ninguno de estos métodos, pero como su sistema violenta muchas veces correspondencias cuando se las pone sobre el árbol, que es la prueba suprema de todos los sistemas, y como el utilizado por Mathers Crowley es el que se ajusta admirablemente al mismo, podemos deducir que este es el que corresponde a la orden tradicional, y al que nos ajustaremos en estas páginas. Además, los cabalistas colocaban sobre los senderos del árbol de la vida los signos del zodiaco, los planetas y los elementos. Ahora bien, hay 12 signos, 7 planetas y 4 elementos, lo que suman 23 símbolos en total. ¿Cómo pueden ajustarse sobre los senderos? Este es otro reto, pero la solución es muy sencilla. En mundo físico nos encontramos sobre el elemento tierra, y por eso dicho símbolo no aparece en los senderos que conducen a lo invisible. Si sacamos ese elemento, nos restan 22 símbolos que ajustan perfectamente y que, una vez bien colocados, encontramos que se corresponden absolutamente con los misterios del tarot, dilucidando en la forma más notable cada símbolo al siguiente, proporcionando, a la vez, las claves de la astrología esotérica y de la adivinación por el tarot. La esencia de cada sendero consiste en que conecta entre dos de los sepirot, y solo es posible comprender su significado teniendo en cuenta la naturaleza de las esferas así vinculadas en el árbol. Pero, un sepira no puede ser comprendido en un plano, porque su naturaleza es cuádruple. Los cabalistas lo expresan claramente al decir que hay 4 mundos, o sea, Atzilut, el mundo arquetípico, o mundo de las emanaciones, el mundo divino. Bria, el mundo de la creación, también denominado Corsia, Jorsia, o sea, el mundo de los tronos. Yetzirah, el mundo de la formación y de los ángeles. Asia, el mundo de la acción, el mundo de la materia. Des MacGregor Mathers, de Kebal Ambal. Se dice que los 10 santos Sepirot tienen, cada uno, su propio punto de contacto con cada uno de los 4 mundos de los cabalistas. En el mundo atzilútico se manifiestan por los 10 santos nombres de Dios. En otras palabras, el gran inmanifestado desde la sombra de los 3 velos negativos de la existencia pendientes tras la corona se pone en manifestación bajo 10 aspectos distintos, que serán representados por los diferentes nombres empleados para indicar la divinidad en las escrituras hebreas.
Estos nombres se dan en distintas formas en la versión autorizada, y el conocimiento de su verdadero significado y de las esferas a que pertenecen es lo que nos permite conocer los muchos enigmas del Antiguo Testamento. En el mundo briático, las emanaciones divinas se manifiestan por intermedio de 10 poderosos arcángeles cuyos nombres desempeñan un papel muy importante en la magia ceremonial. Los restos gastados y borrosos de estos magníficos nombres de poder constituyen esos nombres bárbaros que usaba la magia medieval en sus evocaciones, ninguna de cuyas letras podía ser cambiada. La razón de esto es que, en hebreo, cada letra representa también un número, y los números de cada nombre tienen un significado importantísimo. En el mundo yetzirático, las emanaciones divinas se manifiestan no por intermedio de un solo ser sino por diferentes tipos de seres, a los que llamamos huestes o coros angélicos. El mundo asiático no es, estrictamente hablando, el mundo material si se lo contempla desde el punto de vista de los Sepirot, pues comprende el plano astral inferior y el etérico, juntamente con el físico. En el plano físico, las emanaciones divinas se manifiestan a través de los que podríamos llamar, con bastante propiedad, los 10 chakras mundanos, porque esos centros de manifestación corresponden en perfecta analogía a los similares existentes en el cuerpo humano. Estos chakras son la esfera del zodiaco, los 7 planetas y los elementos, tomados en conjunto, 10 en total. Por lo antedicho, se verá que cada sefira se compone, primeramente, de su chakra mundano, en segundo término, de las huestes de seres angélicos, debes o arcans, principalidades o poderes, según la terminología que se emplee, en tercer lugar, por la conciencia arcangélica o tronos, y, finalmente, por un aspecto especial de la divinidad. Dios, tal como es en su integridad, está absolutamente oculto detrás de los velos negativos de la existencia, y es completamente incomprensible para la conciencia humana no iluminada. Los Sepirot pueden ser considerados como macrocósmicos mientras que los senderos son microcósmicos. Los Sepirot, tal como puede verse en algunos diagramas antiguos, están conectados entre sí por rayos, como una espada flamígera que representará las emanaciones divinas sucesivas que constituyen la evolución creadora. Los senderos, sin embargo, representan gradas o etapas sucesivas de desenvolvimiento de realización cósmica, de la conciencia humana. En pinturas muy antiguas suele representarse lo dicho por una serpiente que se enrosca en torno a las ramas del árbol. Esta es la serpiente Nechustán, que se muerde su propia cola, el símbolo de la sabiduría y de la iniciación. Las espiras de esta serpiente, colocadas debidamente en el árbol, cruzan cada uno de los senderos en sucesión y sirven para indicar el orden en que se los debe enumerar. Con la ayuda de este jeroglífico es muy fácil arreglar la tabla de los símbolos en sus posiciones correctas en el árbol, siempre que, naturalmente, dichos símbolos hayan sido dados en su debido orden. En las tablas. En ciertas obras modernas que se consideran como autoridades sobre el tema no se da el orden verdadero, pero sus autores aparentemente han creído que esto no debe ser revelado a los no iniciados. Pero como este orden no se da en ciertas obras mucho más antiguas, así como en la Biblia y otras literaturas cabalísticas, no vemos razón ninguna para dar a los estudiantes, intencionalmente, enseñanzas que los desoriente. Rehusarse a enseñar algo puede estar absolutamente justificado, pero no encontramos justificación alguna en dar indicaciones con el objeto exclusivo de desorientar a los demás. Por otra parte, nadie será mayormente perseguido en nuestros días por estudiar ciencias heterodoxas, de manera que el único objeto plausible que existiría en guardar reservadas estas enseñanzas es porque se refieren a la teoría del universo y a la filosofía que de ella resulta, de ninguna manera a los métodos de la magia práctica, lo que podría retener el conocimiento que confiere prestigio y poder. Este egoísmo exclusivista es la ponzoña del movimiento oculto y no su guardián. Es el antiguo pecado de retener el conocimiento de Dios en manos del sacerdocio, negándoselo a los que se encuentran fuera de la tribu sagrada. Esto podría justificarse cuando las gentes eran bárbaras, pero no en el caso de los estudiantes modernos y cultos. Porque, para decir la verdad, toda la enseñanza y la doctrina necesaria puede entresacarse de las obras ya publicadas, por todos aquellos que se tomen el trabajo de hacerlo y hasta pueden adquirirla con dinero los que tengan el suficiente como para comprar ciertas obras existentes, pero rarísimas. El hecho de poder disponer de todo el tiempo y del dinero necesario, serían pruebas de merecimiento para obtener la sabiduría sagrada.
No dudamos que nos exponemos a muchísimas críticas de parte de aquellos que se han constituido a sí propios en guardianes de este conocimiento que puede contener preciosos secretos que no deben ser traicionados. Pero, a esto diremos que no pensamos traicionar secreto alguno, sino, simplemente, coordinar los fragmentos que ya se han dado al mundo y que son de naturaleza sencilla y conocida. Cuando, por primera vez tuvimos acceso a ciertos manuscritos, creímos que eran absolutamente desconocidos y secretos para el mundo en general, pero una mayor familiarización con la literatura oculta nos reveló que esas enseñanzas ya habían sido dadas, fragmentariamente en otras obras. En realidad, muchísimas cosas que los iniciados han jurado mantener secretas ya han sido publicadas por Mathers y Wynne Westcott. En 1926 se publicó una edición más de la obra de Mathers, de Keval, y en esa obra se encontrarán muchas de las tablas que damos en esta. Como esta descripción de las jerarquías de seres fueron dadas al mundo por Isaías, Ezequiel y varios rabis de la Edad Media, ya no puede decirse que pertenezcan a ningún autor determinado. Por lo demás, el único autor de todo esto, según la Cábala misma, sería el arcángel Metatrón, y no ninguno de sus comentaristas. Mucho de lo que en cierto tiempo fue un conocimiento libre y universal, posteriormente fue recogido y confinado al juramento de secreto de los iniciados. Y una de las imputaciones más contundentes de Crowley contra alguno de sus instructores consiste en que lo obligaron a prestar un juramento terrible de guardar el mayor secreto, y luego le entregaron el alfabeto hebreo para su custodia. La filosofía de la Cábala es el esoterismo del Occidente. En ella encontramos la misma cosmogonía que existe en las estancias de Xi'an, que fueron la base de todo el trabajo de la señora Blavatsky. Esta autora encontró en ellas toda la estructura de la enseñanza tradicional que luego expuso en su gran obra, La Doctrina Secreta. Esta cosmogonía cabalística es la gnosis cristiana. Sin ella nos encontraríamos con un sistema incompleto, que por otra parte ha sido siempre la debilidad del cristianismo. Haciendo uso de términos vulgares, diríamos que los padres primitivos de la Iglesia, al tirar el agua del baño, tiraron con ella también el nen. El más ligero estudio que se haga de la Cábala sirve para mostrarnos que en ella se encuentran las claves de los enigmas de las Sagradas Escrituras en general, y de las obras proféticas en particular, los libros de los profetas. ¿Existe alguna razón valedera para que los iniciados modernos encierren estos conocimientos en una caja secreta y se sienten sobre la tapa para más seguridad? Si ellos consideraran así las cosas, y pensasen que estamos en un error al dar estos conocimientos que ellos estiman de su incumbencia exclusiva, diríamos que vivimos en un país libre, y que cada cual tiene derecho a tener sus propias opiniones. Capítulo 5. Existencia negativa. Cuando el esoterista se propone formular su filosofía para comunicársela a los demás, se encuentra ante el hecho de que este conocimiento de las formas superiores de la existencia se obtiene por procedimientos distintos del pensamiento, y que estos procesos recién comienzan cuando se supera al pensamiento mismo. Por lo tanto, las ideas trascendentales y superiores solo pueden ser conocidas y solo pueden comunicar esas ideas a las personas capaces de elevarse hasta esa esfera de conciencia. Cuando tiene que comunicar esas ideas a los que aún no han experimentado ese modo de conciencia, tiene que cristalizarlas y darles forma o fracasa por completo en dar la impresión adecuada. Todos los místicos han empleado cuanto símil imaginable han podido concebir, con objeto de transmitir sus impresiones. Los filósofos se han perdido realmente en una maraña de palabras y todo ello de nada ha servido en lo que concierne al alma que aún no ha recibido cierta iluminación. Sin embargo, los cabalistas emplean otro método. No tratan de explicar a la mente lo que la mente es incapaz de comprender, sino que suministran una serie de símbolos para meditar, los cuales permiten crear una escala de realización, grado por grado, permitiendo así ascender cuando no se puede volar. La mente es tan incapaz de captar la filosofía trascendente como lo es el ojo para ver la música. El árbol de la vida no representa tanto un sistema como un método, y los que lo formularon tuvieron presente que para obtener claridad en la visión es necesario circunscribir el campo de la vista. La mayoría de los filósofos fundaron su sistema sobre el absoluto, pero este no es un fundamento firme, ya que la mente humana no puede ni definir ni captar lo absoluto. Otros tratan de utilizar una negación para su fundamento, declarando que absoluto es y debe ser siempre incognoscible. Los cabalistas no hacen ninguna de las dos cosas, sino que se limitan a decir que lo absoluto es desconocido para el estado de conciencia normal de los seres humanos. Por consiguiente, para sus fines,
ponen un velo en cierto punto de la manifestación, no porque allí no haya nada, sino porque la mente, como tal, tiene que detenerse allí. Cuando la mente humana haya sido llevada a su más alto grado de desenvolvimiento y la conciencia sea capaz de desprenderse de la misma, por así decirlo, quedando por encima de ella, entonces podemos penetrar en los velos de la existencia negativa, según se le llama. Para todo propósito práctico podemos comprender la naturaleza del cosmos si aceptamos los velos como convenciones filosóficas y nos damos cuenta de que corresponden a las limitaciones humanas y no a las condiciones cósmicas mismas. El origen de las cosas es inexplicable en términos filosóficos. Por más lejos que alcancemos en nuestra retrospección hacia los orígenes del mundo de manifestación, siempre encontraremos una existencia precedente. Solamente cuando aceptamos correr un velo de existencia negativa en el sendero que lleva a los primitivos principios, es cuando logramos un fondo sobre el cual resulta visible la causa primera. Y esta causa primera no es un origen sin raíces, sino meramente la primera apariencia en el plano de la manifestación. La mente no puede ir más allá, aunque, sin embargo, debemos recordar que las distintas mentalidades pueden recorrer diferentes distancias, y para algunas el velo debe ponerse en un sitio y para otras en otro. El ser humano ignorante no va más allá del concepto de Dios como un anciano, con una larga barba blanca, sentado en un trono de oro y dando órdenes a la creación. El hombre de ciencia irá poco más allá antes de verse obligado a tender el velo que llama éter, y el filósofo irá todavía mucho más allá antes de tender el velo que llama absoluto. Pero el iniciado irá mucho más allá, porque ha aprendido a pensar por medio de símbolos y los símbolos son para la mente lo que las herramientas son para manos. Una aplicación extensiva de sus poderes, el cabalista toma como punto de partida Keter, la corona, el primer sepira, que simboliza la cifra 1, la unidad, el punto dentro del círculo. Detrás de esto, coloca los 3 velos de la existencia negativa. Esto es muy distinto que tratar de partir del absoluto y seguir así el trabajo hasta la evolución. Quizá no conduzca inmediatamente hasta un conocimiento preciso y completo del origen de todas las cosas, pero permite a la mente tener un punto de partida, y si no tenemos un punto de partida, menos podemos esperar tener uno de llegada. Por lo tanto, el cabalista empieza donde puede, o sea, en el punto que está todavía dentro del alcance de la conciencia finita. Keter equivale a la forma o concepto más trascendental que podemos concebir de Dios, cuyo nombre es Ella, que la versión autorizada de la Biblia traduce como yo soy, o, más claramente, el ser puro, único, existente por sí mismo. Pero estas palabras son palabras y nada más, a menos que sean capaces de transmitir algo a la mente, y en sí mismas no pueden hacerlo. Hay que correlacionarlas con otras ideas antes que se logre ese objeto o tengan algún significado. Solo empezamos a comprender a Keter cuando estudiamos a Choma, el segundo Sepirat, su emanación. Y en realidad, solo cuando vemos todo el desenvolvimiento de los 10 Sepirot estamos en condiciones de aproximarnos a Keter, haciéndolo con los datos que nos da la clave de su naturaleza. Al trabajar con el árbol de la vida es mucho mejor mantenerse siempre en marcha más bien que detenerse en un punto determinado hasta haberlo dominado por completo, porque cada cosa explica la otra, y la iluminación es el resultado de la percepción de las relaciones entre los diferentes símbolos. Nuevamente repetimos que el árbol de la vida es un método para utilizar la mente y no un sistema de conocimiento. Sin embargo, por el momento, no nos estamos ocupando del estudio de las emanaciones, sino de los orígenes hasta donde la mente humana es capaz de penetrarlos. Por paradójico que pueda parecer, entraremos aún mucho más allá tan pronto como tendamos el velo, mucho más que si tratáramos de penetrar sin él a través de las tinieblas. Por lo tanto, resumiremos la posición de Keter en una sentencia, que quizá tenga poco o ningún significado para el estudiante que considere por primera vez la materia, pero que, si se conserva en la mente, comenzará a desenvolver su significado vívidamente más tarde. Al hacerlo así nos atenemos a la antigua tradición esotérica de dar al estudiante un símbolo para que lo geste, hasta que lo dé a luz en su mente, en vez de darle instrucciones explícitas, que en realidad no le dirían nada preciso. La sentencia germinal que echamos intencionalmente en la subconsciencia del lector es la siguiente: Keter es el Malkut del inmanifestado. Dice Mathers en la obra citada, el océano infinito de la luz negativa no procede de un centro, porque carece de él, sino que se concentra en un centro que es el número 1 de los Sepirot manifestados. Keter, primera corona, el primer Sepira. Las palabras en sí mismas son contradictorias e incomprensibles.
La luz negativa no es más que una manera de decir que lo que se describe, aunque tiene ciertas cualidades en común como la luz, no es, sin embargo, luz, tal como la conocemos, lo cual en verdad nos dice muy poco acerca de lo que se nos quiere describir. Por lo tanto, se nos dice que no cometamos el error de pensar en ello, como luz, por la sencilla razón de que la mente no está en condiciones para formar imágenes, que la representen, y por consiguiente, debe dejar la cuestión sola, hasta que se produzca el crecimiento indispensable. No obstante, aunque estas palabras no nos digan lo que deseamos saber, transmiten ciertas imágenes a la imaginación, las cuales se van sumergiendo en mente subconsciente, donde mucho después evocarán ciertas ideas que penetrarán en la mente consciente y que están relacionadas con aquellas. Así es como el conocimiento va surgiendo cuando se da al método de la cábala su aplicación práctica, que es el yoga del occidente. Los cabalistas reconocen 4 planos de manifestación y 3 planos de inmanifestación o existencia negativa. Al primero de estos se le da el nombre de Ain, negatividad, al segundo, Ain Saf, lo ilimitado, y al tercero, Ain Safaur, la luz limitada. De esta última se concentra Keter. Estos 3 términos son los 3 velos de la existencia negativa que están tras Keter. En otras palabras, son los símbolos algebraicos que nos permiten pensar en lo que trasciende al pensamiento y que a la vez ocultan. Aquello que representan, son como la máscara. Realidades trascendentales. Si pensamos acerca de los estados de existencia negativa en términos de cualquier cosa que conozcamos, cometeremos un error porque sean lo que sean, no pueden ser lo que pensemos, ya que son inmanifestados. La expresión velos nos enseña, por lo tanto, que no sirven más que de fondo, carecen de valor en sí mismos, pero no son útiles en nuestros cálculos, ideas que, de otra manera, serían inconcebibles. Como la esencia del árbol de la vida reside en el hecho de que hace que sus símbolos se expliquen unos a otros por medio de sus posiciones relativas, estos velos sirven como pedestales para el pensamiento, permitiéndonos sostenernos en regiones todavía desconocidas para nosotros. Sin embargo, esos velos, si bien ocultan lo que representan, nos permiten ver claramente aquello a lo cual sirven de fondo, y esa es su función y objeto. Son nuestras propias limitaciones las que hacen indispensables esos símbolos insolubles, que se presentan a nosotros, pero la mente disciplinada en la filosofía esotérica pronto aprende a trabajar dentro de estas limitaciones y acepta como velos puestos al símbolo de lo que está más allá de su alcance. Así es como recorre el camino de la sabiduría, porque la mente va creciendo con aquello de que se la alimenta, y un buen día, cuando hayamos logrado ascender hasta Keter, podremos tener la esperanza de elevar los brazos y desgarrar el velo, y contemplar la luz infinita. El esoterista no se limita a sí mismo declarando que lo desconocido es siempre desconocible, porque sobre todas las cosas es un evolucionista y sabe que lo que hoy no se puede abarcar, puede muy bien ser realizado en el mañana del tiempo cósmico. También sabe que el tiempo evolutivo es un asunto individual en los mundos internos y que se mide, y no se regula, por la revolución de la Tierra sobre su propio eje. Esos 3 velos, Ain, negatividad, Ain Saf, ilimitado, y Ain Safaur, la luz ilimitada o infinita, aunque no podamos comprenderlos, sugieren ciertas ideas. Negatividad quiere decir ser o existencia cuya naturaleza no podemos comprender. No podemos concebir una cosa que es y que, sin embargo, no es. Por lo tanto, tenemos que concebir alguna forma de ser de la que jamás hayamos tenido experiencia consciente, la forma de un ser que, según nuestros conceptos de la existencia, no exista y que, sin embargo, si es que podemos decirlo así, exista de acuerdo con su propia idea de la existencia. Para usar las palabras de un gran sabio podríamos repetir: hay muchísimas más cosas en los cielos y en la tierra de las que podamos soñar en nuestra filosofía. Pero, aunque digamos que la existencia negativa está fuera del alcance de nuestra realización, esto no significa que estemos fuera del radio de su influencia. Si así fuera, podríamos descartar eso por completo y nuestro interés terminaría definitivamente. Por el contrario, aunque no tengamos acceso directo a su ser, todo cuanto sabemos que existe tiene su raíz en esta existencia negativa, de manera que aunque no podamos conocerla directamente, podamos tener experiencia de la misma, aunque remota. En otras palabras, aunque no podamos conocer su naturaleza,
conocemos sus efectos, de la misma manera que si bien ignoramos lo que es la electricidad en sí misma, sin embargo podemos hacer que nos sirva en nuestra vida, y de nuestra experiencia de sus efectos podemos llegar a conclusiones ciertas concernientes por lo menos a las cualidades que posee. Los que han penetrado más profundamente en lo invisible nos han dado descripciones simbólicas gracias a las cuales podemos dirigir nuestra mente en dirección a lo absoluto, aunque no podamos alcanzarlo. Han hablado de la existencia negativa como luz, Ain Safaor, la luz infinita. También han hablado de la primera manifestación como sonido, en el principio era el verbo. Recordamos haber oído decir una vez a un hombre a quien consideramos como un gran adepto, lo siguiente: si queréis saber lo que es Dios, puedo decíroslo en 3 palabras: Dios es presión. Y de inmediato brotó en nuestra mente una imagen seguida de una realización. Pudimos concebir el flujo de la vida a través de todos los medios y canales de la existencia. Sentimos que habíamos logrado una verdadera realización de la naturaleza de Dios. Y, sin embargo, si nos ponemos a analizar fríamente esas palabras, no hay en ellas absolutamente nada. No obstante, tenía el poder de transmitir una imagen, un símbolo, y la mente, operando en el reino de la intuición, más allá de la razón, alcanzaba una realización, aunque esa realización solo pudiera reducirse a la esfera del pensamiento concreto, a una imagen. Es necesario que nos demos cuenta de que en esas regiones abstractas la mente solo puede usar símbolos, pero esos símbolos solo tienen el poder de transmitir realizaciones a la mente que sabe cómo utilizarlos. Esos símbolos son los gérmenes mentales de donde brota la comprensión, aun en el caso de que no seamos capaces de expandir y transformar el símbolo en una realización concreta. Poco a poco, como una marea ascendente, la realización va concretando lo abstracto, asimilando y expresando en términos de su propia naturaleza cosas que pertenecen a otra esfera, y cometeríamos un gravísimo error si tratáramos de probar con Herbert Spencer que porque una cosa es actualmente desconocida para la mente que poseemos, tiene que permanecer desconocida para siempre. El tiempo no solo va aumentando nuestros conocimientos, sino que la evolución acrecienta nuestras capacidades, y la iniciación, que es la evolución forzada, aporta facultades anticipándose a la estación normal y llevando la conciencia del adepto a una expansión que le permite vastas captaciones, muchísimo más allá de las que puede alcanzar la mente humana común. Estas ideas, aunque el adepto las comprende perfectamente en su nueva conciencia, no le es posible transmitirlas a otros si no participan de su misma conciencia. Solo puede expresarlas en forma simbólica, pero todo aquel que haya tenido experiencia más amplia podrá captar esas ideas en su propio plano, aunque no pueda transportarlas a la esfera del pensamiento consciente. Es de esta manera como en la literatura esotérica se diseminan gérmenes o ideas germinales tales como Dios es presión o Keter es el Malkut de la existencia negativa. Estas imágenes, cuyo contenido no pertenece a nuestra esfera, son los gérmenes masculinos de pensamiento, que fecundarán el óvulo de la realización concreta. En sí mismos, son incapaces de mantener más que una existencia fugitiva en la conciencia, como un relámpago de realización, pero sin ellos, el óvulo del pensamiento filosófico quedaría estéril. Sin embargo, impregnado por ellos, su substancia es absorbida y se pierde en el acto mismo de la impregnación, y entonces comienza el crecimiento dentro del informe germen mental, hasta que, ultérrimamente, después de la debida gestación, la mente da a luz a una idea en el umbral de la conciencia. Si queremos sacar el mayor partido posible de nuestra mente, es necesario que aprendamos a dejar pasar tranquilamente ese periodo de latencia, de gestación, después de que haya sido impregnada por algo externo de nuestro plano de existencia, hasta que la gestación culmine su obra más allá del umbral de la conciencia. Las invocaciones de las ceremonias iniciatorias tienen por objeto precisamente atraer esa influencia impregnante sobre la conciencia del candidato. De ahí que los senderos del árbol de la vida, que son las gradas de la iluminación del alma, estén íntimamente asociados con el simbolismo de las ceremonias iniciatorias. Capítulo 6. Otz-Chaim, el árbol de la vida. Antes de que podamos comprender el significado de cualquier sepira aislado, es necesario que captemos en líneas generales, como conjunto, lo que significa Otz-Chaim, el árbol de la vida. Es un jeroglífico, un símbolo compuesto, que tiene por objeto representar al cosmos en su integridad, a la vez, el alma del ser humano en relación con aquel.
cuando más estudiamos el jeroglífico, tanto más nos damos cuenta de que constituye una representación perfectamente adecuada del árbol y que lo podemos utilizar como el ingeniero o el matemático emplean la regla de calcular para investigar y calcular todas las complicaciones de la existencia tanto visible como invisible, así como la naturaleza externa y las profundidades del alma. En el diagrama que damos al final se ve que es una combinación de 10 círculos arreglados en determinada manera, y vinculados entre sí por ciertas líneas. Estos círculos son los 10 Sefirot sagrados y las líneas que los conectan entre sí representan los senderos cuyo número es el de 22. Cada sefira, singular de Sefirot, es una fase de la evolución y en el lenguaje de los rabis se los denomina las 10 emanaciones sagradas. Los senderos que se encuentran entre ellos son fases de la conciencia subjetiva, las sendas o gradas, del latín grades, escalón, por las que pasa el alma en su realización del cosmos. Los Sefirot son objetivos, los senderos son subjetivos. Recordaremos nuevamente que no estamos exponiendo la cábala tradicional de los rabis, como una curiosidad histórica, sino que exponemos la estructura que generaciones de estudiantes, iniciados todos ellos, y algunos adeptos o maestros, han ido edificando paulatinamente, convirtiendo el árbol de la vida en el instrumento de su desenvolvimiento espiritual o de su trabajo mágico. Esta es la cábala moderna o la cábala alquímica, como se ha llamado algunas veces, y contiene muchísimas cosas que no pertenecen a la tradición rabínica, como se verá a su debido tiempo. Consideremos ahora la disposición general y el significado del árbol. Se verá que los círculos que representan a los sefirot están arreglados en 3 columnas verticales. Véase el diagrama número 1, y que a la cabeza de la del centro, que es la más alta de las otras, formando el vértice superior del triángulo de los sefirot, está el Sefira Keter, al que nos hemos referido en el capítulo anterior. Para mencionar nuevamente las palabras de MacGregor Mathers, el océano infinito de la luz negativa no procede de un centro, porque carece de él, pues se concentra en un centro, que es el número 1 de los Sefirot manifestados, Keter, la corona, el primer Sefira. La señora Blavatsky obtuvo de fuentes orientalistas el término del punto dentro del círculo, para expresar el primer impulso de la manifestación, y esta idea está también contenida en el término rabínico, Nekuda, Basuna, el punto primordial, nombre que se aplica a Keter. Sin embargo, Keter no representa una posición en el espacio. El Ain Saf ahora ha sido llamado el círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna, afirmación que, como muchas otras que se hacen en ocultismo, parece inconcebible, pero que, sin embargo, representa una imagen a la mente y sirve perfectamente su propósito. Por lo tanto, Keter, y en realidad todos los demás sefirot, son simples estados o condiciones de existencia. Debemos tener siempre presente que los planos no se superponen unos encima de otros en el emiro, como los pisos de un edificio, sino que son estados de existencia de diferente clase y que, aunque se han desarrollado sucesivamente en el tiempo, ocurren simultáneamente en el espacio. La existencia de todas las clases está presente en cada ser separado, lo que no es difícil comprender si recordamos que el ser humano está compuesto por un cuerpo físico, emociones, mente y espíritu, todos los cuales ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Cualquiera que haya observado una solución a saturación en un líquido caliente y cómo se van formando los cristales cuando se enfría, puede concebir una idea acerca de la naturaleza de Keter. Llenad un vaso de agua muy caliente y disolved en ella todo el azúcar que se puede, a saturación, y luego, cuando la saturación se enfríe, observad cómo van apareciendo los cristales de azúcar. Cuando hagáis esto realmente sin limitaros a leerlo tendréis un concepto que os permitirá pensar acerca de cómo el primer manifestado vino a la existencia, emergiendo del inmanifestado primordial. El líquido es transparente y no tiene forma, pero dentro de él se produce un cambio y comienzan a aparecer cristales sólidos visibles y de formas definidas. Y de la misma manera podemos concebir que algún cambio ocurre dentro de la luz infinita cuyo resultado es que Keter se cristaliza en ella. Ahora, no nos proponemos hablar profundamente de la naturaleza de los sefirot, sino simplemente realizar el bosquejo general del árbol de la vida. En el curso de estas páginas trataremos una y otra vez el asunto, hasta alcanzar un concepto comprensivo del mismo, lo cual solo se puede hacer gradualmente, pues si empleáramos mucho tiempo para tratar algún punto aislado, antes que el estudiante lograra hacerse un concepto general,
mucho de ese tiempo sería malgastado, pues no se comprendería la importancia que ese concepto generalmente puede tener para la concepción del bosquejo. En conjunto, los mismos rabis aplican a Keter la denominación de secretos, a la altura inescrutable, como indicando que la mente humana apenas sí puede saber algo acerca de Keter. Vale la pena hacer notar que el judaísmo exotérico, cuyo heredero, no muy afortunado, es el cristianismo, no contiene concepto alguno sobre las emancipaciones o desbordamiento de un sefira en otro. Declara que Dios hizo el mar, las montañas y las bestias del campo, y visualizamos todo ese proceso, si es que realmente llegamos a visualizarlo, como la obra de artistas celestiales, que modelaban cada frase de la manifestación y ponían el producto terminado en el mundo. Este concepto ha mantenido la ciencia atrasada durante centenares de años, en la Europa occidental, y al final los hombres de ciencia tuvieron que romper con la religión y soportar persecuciones como herejes para poder llegar a la doctrina de la evolución, que era la que explícitamente se enseñaba en la tradición mística de Israel, una tradición con la que indudablemente estaban bien familiarizados los que escribieron el Antiguo Testamento, porque su obra está llena de referencias e implicaciones cabalísticas. La cábala no concibe que Dios fabricó la creación etapa por etapa, sino que cree en las diferentes fases de la manifestación como evolucionando unas de otras, como si cada sefirot fuera un lago que, una vez lleno, se desbordara en el lago inferior. Para hablar nuevamente de MacGregor Mathers, en cada bellota existe una encina con sus bellotas, y oculta en cada una de ellas existe también otra encina con sus bellotas, y así sucesivamente. De la misma manera, cada sefira contiene las potencialidades de todo lo que sobreviene después, en escala de desbordamiento o sucesivas manifestaciones interiores. Keter contiene el resto de los sefirot, que son 9, y el Choma, Joma, el segundo, contiene las potencialidades de todos lo que le siguen, y son 8, así sucesivamente. Pero en cada sefirot solo se desarrolla un aspecto de la manifestación, quedando los demás latentes, y los precedentes se reciben como por reflejo. Cada sefirot viene a ser, pues, como una forma de existencia pura en su esencia, siendo la influencia de las fases de precedentes de su evolución externas, reflejadas en la misma. Estos aspectos, por así decirlo, habiéndose cristalizado en las etapas anteriores, ya no se encuentran en solución en la corriente que fluye al exterior de manifestación, que siempre procede del inmanifestado, a través de Keter. Por tanto, cuando deseamos descubrir la naturaleza esencial, la base de manifestación, de cualquier tipo de existencia particular, la obtenemos en la sefira correspondiente, meditando sobre ese sefira particular en su forma primordial. Porque existen 4 formas o mundos, en los cuales conciben los cabalistas el árbol de la vida, a los que consideraremos a su debido tiempo. Por ahora solo nos referiremos a ello, para que el estudiante obtenga bastante fondo como para lograr una perspectiva adecuada. El estudiante encontrará mucha ayuda recorriendo los capítulos de la obra La sabiduría antigua, de Annie Besant, que tratan de las diversas partes de la evolución, los que arrojan mucha luz sobre el tema de que estamos tratando, aunque el sistema de clasificación no sea el mismo. Concibamos a Keter como un surtidor que llena su recipiente, y una vez lleno, se derrama sobre otro inferior, el cual, al llenarse a su vez se desborda sobre un tercero más abajo y así sucesivamente. El inmanifestado va fluyendo siempre a presión por Keter, y llega un tiempo en que la evolución ha llegado tan lejos como puede hacerlo en la extrema simplicidad de la forma de existencia del primer manifestado. Todas las combinaciones posibles se han formado ya y han pasado por todas las mutaciones imaginables. La acción y reacción se han estereotipado y no puede haber nuevos desenvolvimientos más que utilizando las combinaciones entre sí. La fuerza ha formado todas las unidades posibles. La siguiente fase de desenvolvimiento para estas unidades es combinarse en estructuras aún más complejas. Cuando esto ocurre, comienza una nueva fase de la existencia más altamente organizada. Todo lo que ya había evolucionado permanece, pero lo que ahora evoluciona es más que la suma de las partes ya actuantes, porque nuevas capacidades vienen a la existencia. Esta nueva etapa presenta un cambio del modo de existencia. Así como Keter se cristalizó de la luz infinita, así también el segundo sefira, Choma, se cristalizó de Keter en este nuevo modo de ser, habiendo dejado de ser este nuevo sistema de acciones y reacciones el proceso simple y directo que era y se ha convertido en completo y tangencial. Entonces tenemos 2 modos de existencia,
la simplicidad de Keter y la relativa complejidad de Choma, pero ambos son tan simples que ninguna clase de vida de la que conocemos podría subsistir allí. Sin embargo, fueron los estados precursores de la vida orgánica. Podríamos decir que Keter es la primera actividad de la manifestación, movimiento. Es un estado de puro devenir, Rasita Gigalim, los primeros estremecimientos o vibraciones. El principio del movimiento giratorio o vórtices, según lo llamaban los cabalistas, o praimem mobile, según los alquimistas. Chomat, el segundo sefira, es lo que los rabis llaman Maslow, la esfera del zodiaco. Aquí ya encontramos el concepto del círculo con sus segmentos. La creación ha avanzado. De este nuevo primordial ha surgido la serpiente que sostiene su cola con la boca, según nos cuenta la señora Blavatsky en su inestimable obra de simbolismo arcaico, La doctrina secreta, Isis sin velo. De parecida manera a la que en Keter se desbordó dando origen a Choma, Choma se desbordó en Bina, el tercer sefira. Las sendas seguidas por esas emanaciones en estos desbordamientos sucesivos están representadas en el árbol de la vida por un relámpago y en otro diagrama por una espada flamígera. Observando el diagrama número 1 se verá que el relámpago tiene que proceder de Keter hacia afuera y abajo, y a la derecha, para alcanzar a Choma, y luego gira a nivel hacia la izquierda y procede a igual distancia de Keter sobre ese lado, estableciendo allí a Binah. El resultado de todo esto es una figura triangular en el jeroglífico, la cual se denomina el Triángulo de los Tres Supremos o Primera Trinidad, y se encuentra separado del resto de los Sepirot por el abismo que la conciencia humana no puede cruzar. Aquí están las raíces de la existencia, ocultas a nuestras miradas.